Hola amigos, ¿qué tal? Buena tarde, espero que se encuentren muy bien. Bueno, aquí nuevamente saludándolos, su amigo el licenciado Luis García, con el objeto de dar continuidad a los temas que hemos venido viendo respecto a introducción al derecho. Hoy nos toca ver un tema esencial. Seas estudiante de derecho o no lo seas. Digo, es un aspecto muy importante que todos deberíamos de conocer, que todos nos deberíamos de dar el tiempo. Vean, en el colegio en donde doy clases, la secretaria Adrianita, pues siempre dice, chicos, lean su constitución. Y es verdad, ¿sí? Ojalá todos nos diéramos el tiempo de leer la constitución. Ella, pues, es un mensaje recurrente que yo considero que es muy importante y que ojalá todos consideramos lo tomáramos en cuenta para poder entender un poco más, aprender un poco más al respecto. ¿Por qué? La Constitución es un elemento muy importante o es la ley más importante de nuestro país, pegadito con los tratados internacionales, pero ahorita nos enfocamos a la Constitución. Entonces, por eso digo que es la norma o la ley más importante. ¿Por qué? Eh, Digo, es un libro muy pequeño, la Constitución es un librito muy pequeño, lo podemos conseguir en la papelería. Dependiendo del tamaño de letra, pues obviamente será el espacio de hojas que ocupe. Pero vean, la Constitución es un libro que solamente tiene 136 artículos, no tiene más. Pero es tan importante que dentro de él vamos a encontrar todo, todo lo que se nos ocurra con respecto a derecho, con respecto a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, con respecto al gobierno o a la división de poderes, ¿sí? Vean, entonces vamos a ver qué es una constitución. Dice, una constitución es la ley fundamental de un estado, ¿sí? O país. Es la ley fundamental de un estado o país. Nosotros en derecho, cuando decimos estado, hacemos referencia al país, lo manejamos como sinónimo. Entonces, no nos referimos a una entidad federativa. Hago esta aclaración para aquellos que no estén inmiscuidos, que no lo entiendan. Vamos, nuestro país tiene 32 entidades federativas, ¿sí? Tiene 31 estados y antes decían y un distrito federal. Actualmente son 32 estados. El Distrito Federal, ahora Ciudad de México, desde el 2016 más o menos, pues ya es un estado. Entonces, nuestro país se integra por 32 estados. Cada estado es independiente, es autónomo, tiene su propio gobierno. Entonces, solamente para aclarar, si nosotros decimos el estado, yo me refiero al país en general, no me refiero a una entidad federativa. Entonces, por eso aquí decimos que la Constitución es la ley fundamental de un estado o de un país, que es lo mismo, lo ocupamos como sinónimo. Dice que organiza a su gobierno, ¿sí? En la Constitución, de acuerdo a lo que les acabo de comentar ahorita, como introducción, pues está organizado el gobierno. Ahí vamos a encontrar sus facultades y cómo se integra cada uno, que viene de manera posterior nuevamente, vean. Dice, establece los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos. Si nosotros revisamos la Constitución, se los recomiendo, por favor, cómprense una en la papelería, no va a costar más de 30 pesos, 35 pesos. Si nosotros revisamos la Constitución, en el artículo 1 así lo dice, de los derechos humanos, ¿no? Y de sus garantías. Entonces, ahí vamos a encontrar lo fundamental, por eso, de acuerdo al concepto, pues nos lo dice, ahí están establecidos todos los derechos humanos de los ciudadanos. Dice, y delimita los poderes públicos. ¿Quiénes son los poderes públicos en nuestro país? En nuestro país, de acuerdo a lo que yo tengo aquí anotado atrás, tenemos tres poderes fundamentales. Tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo y tenemos un poder judicial. En el siguiente video voy a retomar la división y facultades de cada uno. Ahorita solamente estoy diciendo cómo lo organiza en relación a sus facultades desde la Constitución, ¿sí? Vean entonces, hay diferentes formas de referirnos a la Constitución. La Constitución es Carta Magna, Ley Suprema,
Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, Constitución nada más. Si nosotros decimos cualquiera de esos términos, nos referimos a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos o a la ley suprema de nuestro país que regula todo: derechos humanos, garantías y la división de poderes. Vean, nuestra Constitución, para poderse organizar, se divide en una parte dogmática y en una parte orgánica. Y dice, la primera parte, la parte dogmática establece dogmas, establece principios, establece derechos. Y esa parte dogmática vamos a encontrarla del artículo 1 de la Constitución al artículo 29. Habrá quien diga que el 29 no debería de estar ahí, porque habla de suspender los derechos en ciertas circunstancias. Entonces, les digo, habrá quien lo diga que no, pero bueno, va del artículo 1 al 29 y otros que están perdidos en otros artículos de la Constitución, pero bueno, la parte dogmática hasta ahí abarca, del artículo 1 al artículo 29. Y les digo, o les repito, ¿por qué es parte dogmática? Porque son dogmas, porque son principios, porque son derechos. Entonces, si nosotros queremos encontrar un derecho, pues bueno, vamos ahí. Les digo, en la Constitución, todo lo que se les ocurra, todo, lo vamos a encontrar ahí en relación al derecho. Si buscamos el derecho al agua, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la vida, el derecho a profesar la religión que nosotros querramos, el derecho a una vivienda, el derecho a tener el número de hijos que consideremos, el derecho de las mujeres a ser consideradas iguales ante los hombres, que yo siempre he creído que no habría necesidad de establecerlo, ¿verdad? Eso se debería de entender por esencia natural. Pero bueno, ahí está en la Constitución. Sí, entonces vean, esa es la parte dogmática. Entonces les digo, así se divide en una parte dogmática y después se divide en una parte orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque organiza el Estado, como bien lo dice aquí, lo organiza. Y ahí vamos a encontrar la división de poderes. Para ser más preciso, pues está en el artículo 49 de la Constitución. Alguien si tiene la inquietud lo puede ir a leer. Pero bueno, entonces si dijimos que la parte dogmática va del artículo 1 al artículo 29, entonces la parte orgánica va del artículo 30 al 136, ¿sale? Entonces lo dije hace un momento, nuestra Constitución tiene 136 artículos solamente, pero de esos 136 artículos nacen todas las leyes que tenemos, todas salen de ahí, ninguna es exclusiva o nace sola, debe tener una esencia en la Constitución y entonces una vez que vemos que en la Constitución hay un texto que hace referencia a ciertos derechos, a ciertas obligaciones, nace una ley. El Poder Legislativo crea una ley y esa pues va a regular de cierta manera ya sea al Estado o a los ciudadanos. Entonces vean, sí, espero que se entienda esta parte porque les digo, pues esa es la Constitución, así la podemos definir. Si nosotros, va a pasar igual que lo dije cuando hablé de la definición de derechos, si nosotros vamos a internet y ponemos definición de Constitución, concepto de Constitución, vamos a encontrar autores constitucionalistas, que así se les dice a las personas que escriben libros, a los doctrinarios, tienen su propia Constitución más amplia, quizá, más pequeña, quizá, más compleja, quizá, más, con más elementos, quizá, pero al final la Constitución o lo que tiene que ver con la Constitución hace referencia a eso. ¿Qué es lo que busca? Garantizar derechos de los ciudadanos, garantías de los ciudadanos y la división de poderes en nuestro país. Facultades de cada poder, obligaciones de cada poder. Entonces, vean, yo sí les recomiendo y atiendo ahí al comentario que les decía al principio de Adrianita, que le mando un saludo, por cierto. Ella siempre hace referencia a eso. Lean su Constitución, chicos, fundamental. Cómprate una Constitución y revísala y léela. Te vas a dar cuenta que lo que yo te acabo de decir no es mentira y además va a ser muy importante. Créeme que te va a cambiar la vida porque vas a poder tener conocimiento de cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones como ciudadano. Por ejemplo, nosotros vemos las pláticas o las discusiones más, dicho de mejor manera,
que son muy frecuentes verlas en las redes sociales, de cómo la gente se pelea con el policía porque el policía se quiere tomar atribuciones que no le corresponden, por ahí invocan un artículo 16 constitucional, hay quien lo invoca mal, no lo dicen de manera correcta, pero bueno, en razón de lo que dice el artículo, pues intentan hacer valer su derecho, ¿sale? Entonces ahí como ejemplo. Por eso les digo, lean su constitución, se los recomiendo, y pues así como lo hace la persona que les acabo de decir, ¿no? Lean su constitución, cómprense una constitución. Les digo, es muy barata, pero al final les va a abrir un panorama en relación a los derechos que tenemos y a las obligaciones, ¿sí? Hasta aquí es esta parte. El siguiente video voy a abordar cada uno por uno la división de poderes. Entonces, si a alguien le interesa, pues bueno, los estaré subiendo de manera posterior. De momento, pues me despido, les agradezco mucho. Si alguien me quiere regalar un like, se lo agradecería mucho. O si no, pues ojalá se pueda suscribir a mi canal.